¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a ver el tema clasificación de los instrumentos musicales. Vamos a empezar con una introducción. Existen miles de instrumentos musicales y podríamos usar distintos criterios para agruparlos según rasgos comunes. Se han hecho distintas clasificaciones de los instrumentos musicales y hay algunas que sobresalen. Aunque podrían emplearse muchos criterios, así como el tamaño del instrumento, si el registro del instrumento es agudo o grave, normalmente clasificamos los instrumentos musicales en función del material en que se construyen. La ciencia encargada del estudio de los instrumentos musicales y de su clasificación es una rama de la musicología llamada organología. Pues ahora veamos la clasificación tradicional de los instrumentos musicales. Los sistemas de clasificación occidentales anterior al siglo XX dividían los instrumentos en tres familias, cada una de las cuales se podía subdividir. Estas tres familias son los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento y los instrumentos de percusión. Ahora, recientemente se ha añadido a este sistema la categoría de los electrófonos, con el auge claro de la tecnología aplicada a la música. De ahí que vamos a tener los instrumentos electrónicos. Esta es la clasificación más empleada. Veamos los instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda son aquellos en los que el sonido se produce gracias a la vibración de las cuerdas. Estos instrumentos se pueden separar en tres subgrupos. Tenemos los instrumentos de cuerda frotada, de cuerda punteada y de cuerda golpeada. Veamos primero los de cuerda frotada. Ahí tenemos los que emplean un arco con el que frotan las cuerdas. El violín sería el más pequeño, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Sus cuerdas son frotadas. Ahora veamos los instrumentos de cuerda punteada. Tenemos algunos como el arpa. A ver, escuchemos un poco este instrumento. Escuchemos ahora otros instrumentos de cuerda punteada. Aquí podemos observar dos instrumentos de cuerda punteada, el banjo y la guitarra. Este sería de cuerda frotada, ¿verdad? El violín. Entonces, además de los que hemos visto, tenemos el bajo, el clavecín, la cítara. Aquí tenemos un clavecín. Aquí está la cítara. Pues bien, ahora veamos los instrumentos de cuerda golpeada o cuerda percutida. Tenemos el piano, el clavicordio y el cimbalón. ¿Qué tal si escuchamos el cimbalón? Miremos ahora los instrumentos de viento, en segundo lugar. Se trata de los instrumentos en los que el sonido es producido gracias a la modulación del aire dentro de un tubo sonoro. Pueden ser, a su vez, de viento metal o de viento madera, según el material del que se conforman. En la familia de instrumentos musicales de viento podemos hacer la siguiente clasificación: instrumentos de vientos de soplo humano e instrumentos de viento de soplo mecánico. Mediante el soplo humano tenemos que hay instrumentos de viento madera y hay instrumentos de viento metal. Veamos primero los de viento madera. Aquí tenemos otra subdivisión entre instrumentos de viento madera de embocadura e instrumentos de viento madera de lengüeta. Entre los de embocadura tenemos la flauta y el flautín o pícolo. Aquí tenemos el pícolo. Ahora, entre los instrumentos de viento madera de lengüeta, podemos hacer una subdivisión entre los que tienen lengüeta doble y los que tienen lengüeta simple. Entre los que tienen lengüeta doble, tenemos el contrafagot, que está acá, el fagot y el oboe. Esos tienen lengüeta doble en la parte de la boquilla. Luego tenemos los instrumentos de viento madera de lengüeta simple, que serían el clarinete, el contrabajo y el saxofón, que puede ser alto, bajo, tenor. Hay distintos tipos de saxofones. Ahora veamos los instrumentos que se soplan, pero que se los considera instrumentos de viento metal. Tendríamos el bombardino, la trompeta, el trombón y la tuba. La manera de soplar estos instrumentos se diferencia de los instrumentos de viento madera. Ahora veamos los instrumentos de viento que se dan por soplo mecánico. Es decir, que quien produce el aire no es la persona, sino es un soplo, como aquí se dice, mecánico. El acordeón, por ejemplo, tenemos aquí,
el armonio y el órgano clásico, que funciona con unos tubos. Pues así es que se divide los instrumentos de viento. Ahora veamos los instrumentos de percusión. Son los que producen el sonido al ser golpeados o agitados. Se los golpea o se lo agita. Estos se pueden clasificar en sonidos determinados, es decir, aquellos que producen notas musicales, como por ejemplo el xilófono que tenemos acá, los timbales o las campanas tubulares. Estos instrumentos se golpean y producen notas musicales. Por ejemplo, veamos las campanas tubulares. Pero también tenemos los instrumentos de percusión con sonidos indeterminados. Es decir, que el sonido que producen no se los puede identificar como notas musicales, sino casi como ruido. Podemos hacer una subdivisión de estos en tres: los instrumentos de sonido indeterminado madera, los de membranas y los de metal. En madera tenemos las castañuelas, las maracas, las claves y el güiro. Todos estos son de sonido indeterminado. Tenemos también los de percusión con membranas, el tambor militar, la pandereta y el bombo. También tenemos los de percusión, pero de metal. Tenemos el triángulo, el sistro, que es este de acá, los platillos y también las cascabeles, que lo vamos a escuchar. Entonces ahí teníamos los instrumentos de percusión de sonido indeterminado. Hemos visto los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión. Nos faltaría ver los instrumentos electrónicos. Tenemos los electromecánicos, la guitarra eléctrica, el bajo, el violonchelo y el violín eléctrico. También tenemos los electrónicos, como el sintetizador, el órgano electrónico o una batería eléctrica. Son instrumentos que funcionan con energía. Esta sería entonces la clasificación tradicional de los instrumentos musicales. Y ya para terminar nuestra lección, vamos a ver una clasificación más que es muy interesante, la clasificación según Sachs y Hornbostel. El sistema de Hornbostel y Sachs parte de la existencia de 4 clases de instrumentos musicales. Por un lado los idiófonos, luego los membranófonos, los cordófonos y los aerófonos. A su vez se divide en subclases, órdenes y subórdenes, en un sistema jerárquico de lo más general a lo particular, según el cual se van especificando cada vez más las características de los instrumentos. Tenemos en primer lugar los idiófonos. ¿Cuál es la característica de estos? Es que el sonido se produce por la vibración del propio cuerpo del instrumento. Es el caso de numerosos instrumentos de percusión. Tenemos los platillos, las castañuelas, es decir, el propio cuerpo del instrumento es el que va a producir el sonido, el triángulo, el gong, el xilófono, las campanas tubulares. Luego también tenemos los membranófonos, que ya supondrás tienen que ver con membranas. El sonido es originado por la vibración de una membrana, como sucede con los tambores. Tenemos la caja, el bombo, el timbal, tienen una membrana. Fíjate, aquí también el pandero tiene una membrana. En la batería, el bombo, la caja y los toms tienen membranas, y los bongos también. Luego tenemos los instrumentos cordófonos, que tienen que ver con cuerdas, ¿no? Los cordófonos producen el sonido por la vibración de una o más cuerdas, por lo que incluye a los instrumentos tradicionalmente conocidos como de cuerda percutida. Recuerda que los instrumentos de cuerda percutida son los que tienen cuerdas, pero que estas cuerdas se golpean para producir el sonido, como en el caso del piano, que las cuerdas son pegadas por unos masillos, son golpeadas para poder originar el sonido. Ahora aquí tenemos distintos cordófonos, la guitarra, el arpa, el banjo, el contrabajo, la cítara, etcétera. Pues veamos ahora finalmente los aerófonos. En los aerófonos el sonido se origina por la vibración del aire en el cuerpo del propio instrumento, pero no porque vibren membranas, cuerdas u otros elementos. Entonces aquí tenemos distintos aerófonos, también llamados instrumentos de viento, ¿no? Como los saxofones, el clarinete, el oboe, el trombón, la tuba, etcétera. Y pues bueno, eso sería nuestra lección de los instrumentos musicales y su clasificación. Se clasifican de distintas maneras, pero estas dos clasificaciones, la tradicional y la de Sachs y Hornbostel, ya nos dan una idea más clara de cómo podemos agrupar a los distintos tipos de instrumentos musicales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos.